¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos ya casi cerrando el ciclo de exposiciones temporales del museo con un proyecto muy especial que comentábamos ahorita. Empezamos a trabajar hace ya 4 años. Es una exposición con el tema del dorado, el mito del dorado en América, que trabajamos conjuntamente con Fundación PROA en Buenos Aires y con America Society en Nueva York. El año pasado, en junio, se presentó la versión para Buenos Aires y entre septiembre y enero la de Nueva York. Cada exposición fue un proyecto diferente con curadores diferentes. El nuestro invitamos a María Virginia Jawa, a quien agradezco su presencia hoy y la colaboración para que trabajara el proyecto desde el punto de vista mexicano, de México, no mexicano. Ha sido un proyecto interesante, empezó con la idea de una exposición que iba a itinerar. Se hizo un seminario en el 2020 que coordinó Edward Sullivan, un asesor del proyecto de la Universidad de Nueva York, en el que se invitó a historiadores a hablar sobre el tema, y después de ese seminario llegamos a la conclusión de que no tenía mucho sentido hacer una exposición itinerante porque la idea del dorado es diferente en Argentina, es diferente en Estados Unidos y es diferente en México. Creo que eso fue un aprendizaje interesante y una forma de trabajo que a mí en lo personal me gustó. Siempre hemos considerado el contexto fundamental para los proyectos que trabajamos y respondiendo a ese interés fue que tomamos la decisión. María Virginia, nos conocemos hace ya mucho tiempo. María Virginia es venezolana, mexicana, vivió en México muchísimo tiempo y actualmente está viviendo en Madrid. Y también esa parte creo que era interesante como una visión de conocimiento del mito, del lugar originario del mito, después una visión desde México y una visión de Europa, que es la que a veces no tomamos en cuenta. Entonces creo que esa fue una decisión muy acertada. Digo, el resultado lo van a ver en unos momentos. Pero, y también la idea de la exposición en México fue como después de 500 años el mito sigue vivo, con diferentes planteamientos, pero es algo que sigue, las palabras se siguen utilizando, el dorado siempre es este lugar de bienestar a dónde ir. Ya dejo ahora a María Virginia que hable sobre el proyecto y posteriormente, si hay preguntas, encantados de recibirlas y pasaremos a salas para ver la muestra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir y bueno, gracias a todos, a Ramiro también por la explicación y realmente no me extraña que él se haya extendido en el tema porque el tema resulta fascinante. En un principio, como dice Ramiro, pues la razón por la que llama mi colaboración es esto porque yo soy venezolana, viví mi infancia y mi adolescencia en Venezuela, conozco el mito, nací, crecí con ese mito, el mito del dorado, que surge de estas primeras exploraciones, ya desde cuando Colón llega, los 3 primeros viajes, desde el primer viaje él ya está pensando en encontrar el oro y así lo deja planteado en las primeras cartas de relación. Él no consigue ese oro porque lo que ve en las pequeñas islas son pequeñas piezas, y los indios se las regalan porque para ellos eso no tiene un valor. Entonces, ya desde ahí, digamos, se plantea en este proyecto del dorado, se plantea una diferencia como 2 cosmovisiones, 2 maneras de ver el mundo. Y una de las cosas
aparte de mi conocimiento del mito por ser venezolana, por conocer las expediciones al Orinoco y todo este imaginario, es un imaginario muy importante que se ha instalado en el inconsciente colectivo a nivel planetario. Creo que esto es relevante, porque no solamente se circunscribe a los territorios que puedan ser Venezuela, Colombia o Brasil, sino que realmente esto trascendió con el descubrimiento de América y con la apertura de todos los viajes y las conexiones a nivel planetario, que ya se amplían con el Galeón de Manila, que México es muy importante, como que se empieza a desarrollar, digamos, los proyectos planetarios globales y estos imaginarios, este imaginario del oro y del dorado y de esta riqueza inconmensurable que para unos será una ciudad de oro, para otros era un príncipe, que era un dorado, que era el cacique. Todos estos imaginarios, de alguna manera, con el descubrimiento de América, que trastocó completamente la noción de territorio, la noción de no estamos en una tierra plana, sino estamos en una tierra que es redonda, se instaló a nivel global, en todas las mentes. Entonces, esta es una cosa importante. Otra cosa importante que yo diría es el hecho de lo que señaló Ramiro muy bien, era cómo plantear la exposición y las preguntas y las reflexiones desde México. México, sabemos que, digamos, desde la conquista y desde la colonia, proveyó sobre todo plata, las minas de plata fueron muy importantes y muchísimos otros productos, pero no estrictamente el oro. Ahora bien, nosotros estamos haciendo un planteamiento del dorado como un anhelo humano. Es decir, cada persona, si lo planteamos desde hoy, si queremos hablar desde hoy acerca del dorado, lo haríamos de esa forma, de que cada persona, cada ser humano tiene su propia idea de su dorado y en ese sentido México, además de todas las riquezas que pudo haber aportado, que son equivalentes, también es un territorio en el que ese ideal de bienestar o ese ideal de riqueza está instalado en todas las personas. Entonces partimos de esa idea, ¿no? Entonces un poco eso es lo que vamos a ver en la entrada, en lo que yo he llamado el origen. La exposición está dividida en 7 capítulos, es, digamos, una reconstrucción, una narrativa, un relato de una posible historia del dorado contada desde hoy, contada con las producciones artísticas de la mayoría de artistas contemporáneos de diversas colecciones. En los materiales que tienen ahí tienen todas distribuidas las colecciones, todas las colecciones mexicanas, muchos artistas contemporáneos mexicanos, la mayoría son mexicanos, pero también tenemos venezolanos, colombianos, brasileños, chilenos, peruanos, nicaragüenses, polaca, españoles, tenemos españoles, franceses, Estados Unidos, es decir, que hemos construido un relato con la visión y con las obras de artistas prácticamente de todo el mundo, de muchísimos países. Otra cosa importante que también quisiera contarles o transmitirles es que era muy importante para mí, para nosotros, plantear la idea del dorado como está planteada la realidad, nuestra realidad es dual. Todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Tenemos la luz, tenemos la sombra. Para que haya luz tiene que haber oscuridad. Y asimismo el dorado también tiene una doble cara. Tiene una cara luminosa y una cara oscura. Tiene una cara de riqueza, tiene una cara de pobreza, tiene una cara de bienestar y tiene una cara de violencia. Entonces, el relato construido también está basado en esta noción de dualidad y que también alude a las monedas, tienen 2 caras, todo tiene 2 caras, ¿no? Entonces, bueno, esos digamos que serían como las
las líneas más importantes, digamos, líneas conceptuales, líneas de reflexión más importantes, y luego hay pequeñas otras líneas, sublíneas o subhistorias, ¿no? Pero eso sería lo principal. Entonces, los 7 capítulos son el origen. Ahí se plantea este primer impulso del humano de querer buscar una riqueza, de querer buscar un ideal y su contraparte de la oscuridad. ¿Okay? Luego tenemos la sala que titulamos Vislumbres del Oro, que es, ahí están reunidos todos los artistas de alguna manera que han trabajado el oro como una realidad material y una realidad espiritual, porque el oro también tiene esa connotación, también tiene esa simbología, que es la simbología de lo divino, de lo solar, de lo celeste, de Dios, de la divinidad. ¿Okay? Después de esta sala con los artistas y de cómo ellos plantean y trabajan con el oro, casi todos son artistas, todos son artistas contemporáneos. Tenemos una pequeña sala que se llama Alquimia, porque la alquimia tuvo una cierta importancia también en esta búsqueda de correspondencia entre la realidad material y la realidad espiritual, ya que los alquimistas buscaban a través de la piedra filosofal, que es la ascensión espiritual, convertir el plomo en oro. Y ese planteamiento alquímico de alguna manera también contribuyó a formar el mito del dorado. Entonces, el subtítulo que elegimos de El dorado, de la utopía al mito contemporáneo, digamos que esto hace parte de la utopía, de alcanzar ese ideal, esa aspiración que es elevarse, elevar el espíritu, ¿no? Después de la alquimia tenemos la sala de religión y poder. Era muy lógico que se hablara de la relación de la religión, que también se apoderó de muchos elementos y símbolos de la alquimia para ejercer la evangelización en los territorios descubiertos, en la Nueva España y en los territorios de toda América. Y cómo también se ha usado el oro y el dorado como símbolo de poder dentro de la iglesia. Entonces hay una sala que se llama Religión y Poder que aborda ese tema. Después salimos al patio y entramos ya directamente en una sala que es la de los viajes, la de los descubrimientos, y allí se habla de los primeros viajes de Colón y de las primeras reflexiones que él tiene acerca de esta obsesión de buscar el oro y de encontrar el oro para que los reyes católicos de España le sigan financiando sus viajes, y la selva, ese territorio de alguna manera que vastísimo, súper novedoso para los descubridores, es la selva que oculta, que alberga el oro, ¿no? Los dorados, esos paraísos, y los exploradores como Francisco de Orellana, que fue el que descubrió, se supone, el río Amazonas, se internaron por los ríos y esa selva los iba trayendo y ellos iban metiendo más profundo, ¿no? Y hay muchas expediciones que se empezaron a hacer en busca de este dorado, y hay gestas, cosas todas terminaron terriblemente, los hombres ya llevados por la codicia, asesinatos, de todo, por esta locura del oro, ¿no? Les empieza a caer la fiebre del oro y se empiezan a obsesionar. Y entonces de ese viaje, de esos viajes, de esos barcos, de esos internamientos por los ríos y por la selva, pasamos a la siguiente sala que se llama Los sueños de la razón engendran monstruos. Es una alusión a Goya, a un grabado de Goya muy famoso, y es ahí donde ya el hombre, llevado por la codicia, genera estos monstruos que son de violencia, que son de codicia, que son de… ya se excede cualquier cosa para obtener la riqueza, ya se ha abandonado los principios de elevación espiritual, ya se ha abandonado la utopía, los sueños utópicos se han abandonado y nos hemos entregado a
las pasiones más bajas, a obtener la riqueza a cualquier precio. ¿Ok? Y la última sala, el 7º capítulo, son las mujeres y es la serpiente la protagonista. La serpiente como entidad protectora de la tierra y las mujeres como digamos, las que albergan ese saber. Son ellas las protectoras de ese saber, son ellas las guardianas, las depositarias. Y hay también, además de esta alusión a las serpientes como entidades protectoras de la tierra y a las mujeres, la escritura de un mito contemporáneo por una etnia, que es la etnia yecuana, que es una de las etnias más afectadas por la minería ilegal de oro en la región entre Venezuela y Brasil, y esta es una artista yecuana venezolana que reconstruye un mito contemporáneo que se llama el mito de Udu, el mito de Udu. Y Udu es esta entidad de la serpiente que castiga a quien saca más de lo que debe sacar. Entonces es un mito indígena contemporáneo el que cierra de alguna manera, por eso se llama de la utopía al mito. Es un mito real, es un mito de los indios, que ellos mismos han construido como una manera de salvarse y de preservar los territorios y de preservar sus culturas y la naturaleza. Luego hay 2 epílogos, ahí no se acabó. Se termina, digamos, pero no se termina porque hay 2 epílogos. El primer epílogo se llama Orinoco Nuevo Mundo, es una película de un cineasta venezolano que narra de alguna manera todas las principales expediciones por el Orinoco, incluidas todas estas primeras fantasías que generó América en los europeos, las sirenas, el cacique dorado y todas estas figuras y los animales exóticos y los productos, el maíz y todas estas cosas y la belleza del río, y todo contado a través de un viaje alucinógeno de un indio Yanomami, que es otra de las etnias que también han sido muy afectadas por la minería ilegal. Y después de la película Orinoco Nuevo Mundo tenemos otro epílogo que está a cargo de un artista mexicano que se llama Noé Martínez, que presenta un trabajo muy, muy interesante a través sobre el trabajo esclavo de los huastecos en la extracción de oro y en otros trabajos. Y pienso que cierra muy bien, es otra manera también porque su obra también juega con esta idea de lo que se ve y lo que no se ve, o sea, también de esta dualidad de la realidad visible y la realidad invisible, de la ambición o de la búsqueda de la riqueza y lo que lleva atrás, lo que oculta, ¿no? Lo que esconde, que muchas veces es la esclavitud, es el sometimiento, es el despojo de poblaciones, de comunidades en beneficio de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente, se lo he contado así muy resumido, pero ahora lo vamos a ver en las salas y no sé si tenéis preguntas, estamos aquí al servicio de responder todas las dudas y todo. Buenos días, Paula Carrizosa de la Jornada de Oriente. Preguntarle cómo fue el diálogo que se mantuvo con las exposiciones puestas en Argentina y luego en Estados Unidos, cómo es que guardan una reverberancia o si la de México se separa totalmente y propone una nueva vía. Y también, ¿qué tanto en este discurso se aborda al hablar de que el mito del dorado sigue vigente? Sabemos lo que pasa con las grandes empresas transnacionales que todavía buscan poseer y apropiarse de los territorios y lo que hay en ellos, la riqueza, no solo en materiales como la plata o menos el oro, sino de otros elementos también muy buscados en el mercado. Entonces, ¿qué tanto está esta idea contemporánea de revisar lo que pasa con estas industrias que siguen viendo desde afuera
a estos territorios como este dorado, que es posible de poseer, de cooptar y de expropiar y de hacer suyo? La primera pregunta. En Buenos Aires, en Proa, el tema fue el mito del dorado en Argentina es muy diferente al del resto de Sudamérica y del resto de América, y tiene que ver más que nada con los materiales, los recursos materiales, como hacia lo que se dirigió el tema tanto de la conquista y posteriormente, no solamente de la conquista, sino de la vida en Argentina. Tenía que ver obviamente con el maíz, con los recursos. Ahorita que mencionas, parte de esos recursos obviamente es la minería. La minería, con el tema del oro, pues es obvia. Yo en algún momento lo que decía que desde México no se llamaría el dorado sino el plateado, porque en México fue el tema de la plata la que mandó más que el oro. En American Society era el tema del material, del dorado, del oro del dorado, fue lo que se utilizó como base para los proyectos. Se hizo en dos partes, porque las instalaciones de American Society son pequeñas, entonces se hizo en dos secciones. Nosotros decidimos, en los dos proyectos que son totalmente diferentes, en cuanto a artistas, en cuanto a línea de trabajo, en los tres proyectos, había muchos artistas latinoamericanos, pocos mexicanos en eso, entonces fue una de las situaciones que creímos que era importante, o sea, en México resaltar el trabajo de artistas nacionales, no solamente porque, como menciona María Virginia, hay artistas de diferentes nacionalidades. En Estados Unidos también, y aquí lo que es obvio es la fiebre del oro, lo que sucedió en el siglo XIX, que creo que es la más como una relación directa, pero también enfocada desde otro lugar, no tanto histórico como en el resto de América. El dorado en América tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Colombia también, que en Colombia hay un lago en el que se dice que ahí partía el personaje, había un personaje específico, un ritual que hacían que lo vestían o lo pintaban de oro para llegar en una barca. Entonces, te digo, las relaciones son distintas. Especialmente nosotros sí tratamos el tema del extractivismo, de la minería en particular. Hay un video de Maya Godet que comisionó el museo el año pasado, que ya se presentó, pero que ahora se integra al proyecto, y es interesante también ver cómo el contexto va modificando la forma de ver el proyecto, las obras, ¿no? Aquí creo que una parte interesante es el cierre que mencionó María Virginia, con el tema de los nuevos mitos de comunidades originarias, el tema de la mujer como guardiana de los ritos y de las ideas, de las costumbres. Creo que eso no se trató en ninguna otra parte. Sí, voy a completar algunas cositas que lo que ha dicho Ramiro está muy bien y quiero añadir algunas cosas. La artista yecuana se llama Dawa García, ella es una líder, no solamente es una artista fabulosa en lo que hace, pero ella es una líder de su pueblo, de su comunidad. Ella trabaja y vive en el Caura, que es uno de los afluentes del río Caroní. Es un río muy importante.
Otra cosa que quería señalar es que el tema del extractivismo minero está abordado, como dijo Ramiro, en la pieza de Maya Godet de una manera brutal y muy bien hecho. Y también está presente en la pieza de Alfredo Yar, con las minas de oro de Brasil, la mina Sierra Pelada, y también en un fotógrafo muy famoso que se llama Sebastián Salgado, que también fotografió después, posteriormente, a Alfredo Yar, y sus fotos se hicieron muy famosas. De alguna manera, también se sugiere el tema o está ya presente a la entrada de la exposición en una pieza que han hecho en colaboración un artista español y un artista francés que vive en México, Eugenio Merino y Pierre Valls, en una pieza producida aquí en Puebla, en Talavera Uriarte. Es una pieza, un tibor de Talavera, que tiene el lema terror, y es un lema que ellos han sacado de las protestas de comunidades en contra de los expolios que han hecho las transnacionales, no solamente con minas de oro en Guerrero, sino agua y muchísimos otros recursos, madera y otros recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ya ahí está sugerido, ya desde el inicio, desde la entrada a la exposición, está planteado este tema. Creo que más allá del extractivismo, el anhelo, el dorado, es lo que mueve las migraciones. Entonces también eso creo que es un punto importante que hay que ver. Las migraciones, simplemente la mexicana hacia Estados Unidos, la sudamericana, centroamericana también hacia Estados Unidos, la africana hacia Europa, todo siempre tiene que ver con un anhelo de mejora. Entonces, como decía María Virginia en un principio, hay tantos dorados como cabezas hay en el mundo, cada quien tenemos nuestro anhelo, eso es el dorado, y el tema es inagotable. Creo que esa es la parte compleja de circunscribirlo a un cierto número de obras, a un cierto número de artistas, pero es algo que sigue, es algo que creo que en los programas públicos trataremos de ampliar. En Buenos Aires se hizo un seminario también, y era interesante cómo se representaba América en los europeos, ¿no? O sea, cómo también cómo la religión se utilizó, y dentro de la religión el oro, como mencionaba, en las religiones, no solamente en la religión católica, el oro tiene un significado particular asociado a lo divino. Sí, y completando esta idea del anhelo y de lo que hace que las personas se muevan, que fue lo que hizo que se movieran los exploradores y vinieran más y buscaran más, y ahora los inmigrantes se mueven por el mundo también buscando sus dorados o su bienestar. Lo que es muy importante, que es algo que está sugerido en la exposición, no está explícito, sino se sugiere, es que en ese anhelo del ser humano hay un lado de luz y hay un lado de oscuridad, y cada uno decide qué camino va a tomar. O sea, tú eliges si quieres ir por la luz o quieres ir por la oscuridad. Es algo que está ahí, es independiente del material oro. El oro es el oro, a él no le importa. La cuestión es lo que el ser le adjudica, o dónde lo pone, o cómo se relaciona con él. Que eso es lo interesante de la visión indígena y la visión occidental, que para los indígenas eso no tenía ningún tipo o sea, era un elemento más. No es que no tuviera valor, tenía un valor, pero era otro, igual les parecía algo bonito y por eso hacían ornamentos y hacían cosas, pero no tenía esa connotación que tiene para nosotros.
Entonces, es eso lo interesante, es como contraponer esas dos visiones y reflexionar sobre eso también para ver cómo nosotros nos reflejamos ahí. Por eso también siempre hay una cosa especular en toda la muestra. Hay un juego con el espejo y con el reflejo que nos regresa, porque todo el tiempo estamos reflexionando, todo lo que vemos nos hace reflexionar cómo nos posicionamos nosotros con respecto a eso y cómo lo vemos. Y eso también está presente a lo largo de toda la muestra y creo que es importante para entender qué es un anhelo, qué es una búsqueda, qué es una motivación, hacia dónde queremos ir y qué somos capaces de dar y de entregar en busca de eso. No sé si hay otra pregunta. Virginia, ¿veremos algo también de la fiebre del oro del área de California o tienes ahí contemplado algo? No hay nada en esta exposición, no hay nada que remita a eso. Nos hemos centrado, digamos, en Hispanoamérica o desde México hacia, sí, hay alusiones a Brasil, hay alusiones a Venezuela y a México, pero no a Estados Unidos. La muestra de American Society sí tenía esa relación, por eso era lo que hablábamos en un principio de los diferentes contextos y que eran importantes, ¿no? Creo que si tratas de englobar todos estos distintos temas del oro, o sea, no nos alcanzaría el museo completo para explicar. Si no hay más preguntas, sí los invito a pasar. Creo que es interesante hablar enfrente de las piezas y sacar las dudas ahí. Muchas gracias y la exposición inaugura este próximo sábado y estará hasta el 17 de marzo del 2025 y ya estaremos comunicando el programa público. Gracias de nuevo.